Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del lugar donde nos está viendo. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch. Ayer no pudimos desarrollar un video que era muy importante. Yo considero que era uno de los videos más importantes y es de los videos más importantes porque tiene que ver con la razón del ser de los sandinistas y la estafa ideológica que le hicieron los dirigentes del Frente Sandinista a la juventud nicaragüense, a los adultos nicaragüenses, a las madres nicaragüenses, y que llevó a Nicaragua a miles y miles de muertos por una razón que se creyó que era razón de ser y que no fue más que una estafa a los sentimientos, una estafa a la vida, una estafa a las ideas, la más grande estafa de la historia de Nicaragua. Y quisimos desarrollarlo, pero desde el inicio nos comenzaron a boicotear el video. Bueno, ya saben lo que pasa con mis videos. Como he dicho, me encuentro en el exilio desde el 9 de febrero. Me quitaron la nacionalidad, me desaparecieron de los registros de nacimiento, me desaparecieron de los registros de cedulación, igual que a los otros 221 compañeros de prisión que fuimos liberados gracias a la presión de Estados Unidos el 9 de febrero del 2023, este año. No tengo derecho a estar en mi país. Me han quitado hasta el derecho a mi familia porque les niegan pasaporte. Solo una hermana ha podido salir del país y fui a un pleito de más de 2 meses para que le pudieran renovar el pasaporte. Por cierto, es a quien le hago un gran reconocimiento que el casi el año que me tuvieron preso, y todavía hay gente bruta que creen de que uno es el que falló al sandinismo. Esos valores son los que yo reclamé, los que me enseñaron, y por eso me echaron preso. Y aquí tú un tonto diciéndome ya no estoy contigo. ¿Ah? No se da cuenta que está siendo estafado ideológicamente. Ahí está. Está siendo estafado ideológicamente, que es lo peor. La enajenación. La enajenación te lleva a hacer la sin razón creyendo tener la razón. Eso se llama enajenación. Y estoy utilizando los mismos términos marxistas con los que me engatusaron a mí, los mismos términos de la dialéctica y un montón de paja con la cual me engatusaron. Ahí está, no voy a mencionar el nombre, pues a alguien que conozco, ahí me está opinando, como sandinista te escucho, pero ya no estoy contigo. O sea, querés tener la razón como yo lo creí casi 47 años de mi vida. Y por reclamar lo que ellos mismos me enseñaron, me echaron preso. Por defender a esos sandinistas como este que está enajenado, me echaron preso. Por defender esos valores que ellos mismos me enseñaron, así como este que está aquí diciéndome como sandinista te escucho, pero ya no estoy contigo.
Así era yo, enajenado. Y de eso se valen para mantener una bola de fanáticos que se han negado el derecho a pensar. Ayer yo comencé y lo voy a hacer de nuevo, solo que le quito la parte final, pero tomando en cuenta la posición que hemos asumido los que hoy somos oposición, también estamos haciendo una revolución democrática, para cambiar el autoritarismo, la imposición, la dictadura, la represión, la opresión. Me quitaron la nacionalidad y yo pasé molestando al Chayal, le digo yo, ¿verdad? Al Dani Chayal, celebrando el 4 de julio. El 4 de julio, hace 4 días, era el Día de la Independencia. Y alguien me dijo cosas, entonces le digo, no jodas, le digo, pues si Daniel me quitó la nacionalidad. Y la nacionalidad de origen, que de acuerdo a los derechos humanos nadie te puede quitar tu nacionalidad de origen, de donde vos naciste, de donde son tus padres. Porque patria, y eso se lo digo al bruto de William Grisby, que lo estaba oyendo ayer, patria, William Grisby, idiota, quiere decir la tierra donde nacieron tus padres. Viene de patriarca, patria. Ayer estaba engañando a William Grisby a la gente. Algún día voy a regresar a mi país. Y como lo dije ayer, vivo o muerto, quiero que mis restos queden en Nicaragua, tal vez en ceniza, pero regresaré. Y si no regreso materialmente, mi espíritu de lucha por la justicia va a regresar. Mañana, pasado, no sé cuándo, pero que vamos a terminar con esa opresión, así como un día antes de cumplir los 16 años. Dediqué mi vida a la lucha contra Somoza y después a defender el sandinismo que me enseñaron y por el cual me echaron preso porque reclamé que se hicieran las cosas como me las enseñaron. Y por eso es la gran estafa. Vamos a oír esta canción que la puse ayer y la voy a poner hoy de nuevo. Y sí, estamos haciendo una revolución democrática. ¿Qué sería una verdadera revolución? Nos metieron en la cabeza de que era correcto que hiciéramos otra dictadura basado en el marxismo-leninismo, porque sí fui marxista-leninista desde el año 76 hasta el año 2000, primera semana de febrero del año 2000, que teníamos días de estar asistiendo los fines de semana a la iglesia cristiana Samaria, donde tuve mi primera experiencia de cristianismo y tuve una experiencia espiritual que me llevó a aceptar a Jesús como mi único Salvador. Le agradezco. Ojalá que esto no le haga daño al reverendo Santos Casco. No es aquel Casco, ¿verdad? Que en ese tiempo era el presidente de Nicaragua, de Good Samaritan Baptist Mission, que me buscó y me contrataron para el asesor nacional de Good Samaritan Baptist Mission. Es una organización cristiana con base en Georgia, Villarrica,
y a la cual le serví años. Y se lo agradezco a Santo Casco. Porque por cumplir el protocolo, porque me habían contratado como abogado y me pagaban bien, ganaba más que Santo Casco, y Santo Casco lo sabe, que era el presidente en Nicaragua de Good Samaritan Baptist Mission. Y por protocolo iba a los cultos yo. Y un día me tocó el Espíritu Santo y tuve una experiencia que la tuvo una semana antes mi esposa, que era católica empedernida, que daba clases de catecismo. Y a mi esposa, doña Melba Scott Pinel, va sobre 24 años de ser cristiana. Yo no soy el mejor de los cristianos, pero trato de serlo. Vamos a hablar de William Grisby hoy, Jesús Cristo. Está en mi programa de hoy. Bueno, yo sé que voy a regresar a Nicaragua vivo o muerto. Y bueno. Envía dinero a Latinoamérica con... Y vamos a comenzar el programa con esa canción que la puse ayer, pero fue boicoteado todo el programa. Y duele porque duele. Yo no quería hacer videos ya. Ahí les pongo esto. Volveré a mi pueblo por aquel camino sembrado de ayeres, ranchos y dolor. Buscaré en los cercos y las alambaradas los viejos dolores que el tiempo dejó. Miraré que en todos los rostros... No me preocupen si me ven chillar. Siempre se los he dicho. Yo soy chillón. Y cuando la cuesta me abracé a los ojos y miré tejados pintados de sol, el olor a adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. El olor a adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. Volveré a mi pueblo lleno de esperanza, con las manos grandes para trabajar. Y cuando descanse al final del camino, volveré a ser niño sin mirar atrás. Buscar en el parque ladrillos quebrados y las nuevas tumbas que hay en el panteón. Oiré a mi viejo tocar su guitarra, la voz de mi madre tararear. El olor a adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. El olor a adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. Volveré a mi pueblo con los ojos grandes a los que yo siempre les hablé del sol, de las madrugadas y los aguaceros, de los que murieron venciendo el dolor. Volveré a mi pueblo con nuevas heridas como golondrinas que el tiempo guardó. Volveré a mi pueblo con mi compañera, mi guitarra vieja y la decisión de volver con todos los hombres comunes que aman a mi pueblo, más o igual que yo, y a saber
La nueva revolución democrática. Es duro, no crean. Es duro sentirse estafado, sentir que le diste la vida a una organización que en determinado momento fue pura, porque fue pura. Y sus dirigentes se apropiaron, la pervirtieron y convirtieron al Frente Sandinista en una fraternidad mafiosa, en una organización delincuencial. Hoy tratan con el narcotráfico y no me lo van a negar porque lo sé. Hoy se adueñan de los bienes ajenos, les roban las empresas a los empresarios y utilizan distintas formas que practican todo aquello por lo cual nosotros nos metimos a esa organización para combatir esas prácticas en los años 70, y hoy ellos hacen esas prácticas y peor, porque hasta utilizan la tecnología y todo aquello por lo cual nosotros dedicamos nuestra juventud a una lucha donde ni siquiera sabías si ibas a llegar vivo. Nosotros no sabíamos cuándo íbamos a triunfar. Nosotros no sabíamos que íbamos a triunfar el 19 de julio. Yo no tenía ni 16 años cuando me inicié en esa organización, en esa vida, con todas las esperanzas de juventud, de un mundo nuevo, de igualdad, toda la paja que te mete la izquierda en la cabeza, la igualdad, la fraternidad, la libertad, el amor a los demás, ser capaces de morirte por el pueblo. Hay un concepto de estafa que dice que es el que, para ir en contra del patrimonio de otro, utiliza el engaño para lucrarse a sí mismo. Es un viejo concepto de estafa. Los dirigentes del Frente Sandinista se acomodan a la perfección a ese concepto de estafa, porque la base de la estafa es el engaño. Y nos estafaron. Nos quitaron nuestra juventud. Nos fanatizaron. Nos fanatizaron al punto de que la familia no tenía ni un valor. Porque el valor era del pueblo. Y ese cuento del pueblo, el pueblo, lo creímos. Y no lo creímos someramente. Lo creímos fanáticamente. El joven, por naturaleza, es rebelde.
Y el somocismo, igual que hoy Daniel Ortega, nos llevó a la sin remedio. Porque el somocismo, es decir, a veces cuando escucho esos pleitos de derecha e izquierda, pero si la derecha es culpable que nosotros nos hayamos hecho de izquierda, porque la derecha nos sometió, la derecha nos maltrató, nos reprimió a todo Nicaragua y hoy somos de derecha. Como todo el mundo rechaza al sandinismo de Daniel, entonces ahora la derecha es buena. No, si la derecha fue la culpable que nosotros no hiciéramos de izquierda porque nos asesinaba. Y en Nicaragua en los 70 era delito ser joven. Que no joda también los que hoy que quieren llamar de derechos somocistas. Son igual que Daniel Ortega. Nadie es más culpable que la derecha de que la juventud de los años 60 y de los años 70 nos hiciéramos de izquierda, porque convirtieron en un delito ser joven. Por eso hoy yo soy un abanderado en contra de las ideologías. Las ideologías nos han llevado a que por años nos matemos entre nicaragüenses. Lo que tenemos que asumir son conceptos, concepciones ciudadanas. Ayer lo platiqué y lo voy a decir de nuevo. Allá por el 83, 84, 85, yo estaba me acababan de herir y me mandaban en silla de ruedas yo. Y mi mamá me pasó cuidando en el hospital. Y después pues, se fue a su casa. Mi mamá vivía en un lugar humilde, ¿no? Las Américas 2. Y yo viví en una zona residencial como viejo guerrillero, era jefe, me dieron una casa ahí, pues, en Los Arcos. Entonces, después que me llevó a ver mi mamá. Y me dijo que por qué no hacía tal o cual cosa. Y le dije que no. No, le digo, eso es contra los principios revolucionarios. Nosotros, los revolucionarios, no podemos aprovecharnos de esto y de lo otro. Y mi madre me dijo, Marlon, a vos te prohíben hacer lo que ellos hacen. A vos te prohíben practicar lo que ellos practican. Mi madre. Porque le dije que era sacar, o sea, obtener un medio para no sé qué cosa. Pues. Y como me había bien metido basura en la cabeza, yo creí que eso era aprovecharse por la sandinización de la mente. Y le digo, mamá, no le dije a mamá, toda la vida le he dicho Dina. Hace 2, 3 días me comuniqué con ella, después de más de un año, porque no tenía valor. No podemos hacer eso, que la humildad, que la modestia, que la honradez. Y me dijo, Marlon, tus dirigentes te prohíben hacer lo que ellos hacen. Y a veces la gente se pregunta que cómo es posible que haya gente que apoya a Daniel Ortega. Están envenenados, están intoxicados. Tienen una intoxicación ideológica que no les permite ver más allá de Daniel Ortega. Porque a mí me pasó. Y a veces la gente no quiere entenderlo. Bueno, mírenlo de la manera más fácil.
Yo tengo 20 y pico de años de estar en iglesias cristianas y me ha tocado ver pastores degenerados, me ha tocado ver aprovechados, me ha tocado ver que se enriquecen. Y hay gente dentro de las iglesias que no critica eso y te dicen, ellos van a rendir cuenta ante Dios y es tu pastor. Entonces hay un cristianismo malentendido que se vuelven cómplices del pastor. Y lo digo porque tengo 20 y pico de años de pertenecer a iglesias evangélicas. Así igualmente pasaba dentro del Frente Sandinista un fanatismo. Y nos enseñaron a que deberíamos ser el hombre nuevo. Nos enseñaron que debíamos ser el hombre nuevo, humilde, modesto, sin afán de enriquecerse, con la capacidad consciente de dar la vida por la gente, o sea, amor al prójimo. Y eso nos lo metieron por años y a mí me lo metieron desde 1976. Y el romance de la rebeldía de juventud me indicó a mí que ese era el camino correcto. Y hasta 1 o 2 meses antes de caer preso, yo creía, convencido, que ese era el camino correcto. Porque las organizaciones de izquierda se convierten en sectas y casi se vuelven una religión. Te enseñan a no creer en Dios, pero endiosas a los líderes. Esa es la verdad. Endiosas a los líderes. Y estoy haciendo casi un recuento del video que comencé ayer y no lo pude hacer. Yo sigo convencido de que Carlos Fonseca era un gran hombre, yo. Sigo convencido. Y no por marxista-leninista. Y no por el cuento del hombre nuevo que te metía Tomás Borges, te lo metía hasta Modesto, te lo metía, porque después se hizo disidente. Que me lo metía Omar Ayesleven, cuando estaba en la guerrilla, que me lo metía Cristian Pichardo, que me lo metía Omar Cabeza, Bayardo Arce. Sino porque Carlos Fonseca no tenía ninguna diferencia entre lo que pensaba, entre lo que creía y cómo actuaba. Era consecuente con lo que él creía y con lo que él predicaba. Mientras que Daniel Ortega y Tomás Borges predicaban una cosa y eran corruptos. Eran demagogos. Esa es la diferencia entre Carlos Fonseca y los dirigentes sandinistas que llegaron a mandar. A veces yo oigo a compañeros que veníamos en el avión de los 222 presos que el sandinismo es una maldición. No, la maldición es Daniel Ortega, la maldición es Bayardo Arce, la maldición fue Tomás Borges. Porque lo que nosotros aprendimos era ser honestos, era ser capaz de dar la vida por el pueblo. Y eso nos enseñaron desde la clandestinidad y apenas llegaron al poder. Todos, a excepción de Luis Carrión,
se acomodaron en las mansiones de los somocistas. Desde el triunfo. Y entre ellos, el peor Humberto Ortega. Yo recuerdo a Bayardo Arce diciendo: lo mejor que tiene la burguesía son sus mujeres. Imagínense. Y nosotros, como nos agarraron chavalos, no mirábamos eso. No solo no lo mirábamos, sino que creíamos que los 9 eran los dioses del Olimpo y tenían derecho a hacer lo que quisieran hacer porque se habían ganado el derecho en la lucha. Miren qué paja. Y así pervirtieron lo que nos enseñaron como sandinismo para que nosotros, ya en el poder, siguiéramos actuando de la manera como nos habían educado, sumisos, y ellos hacían lo que querían. No, Bayardo lo que ha sido es un gran bandido con mujeres, hasta con una de las que fue mi esposa se metió, Lesta Roja. Entonces, y así fue la estafa. Nos engañaron para que fuéramos sus peones, para que defendiéramos un proyecto que ellos no practicaban. ¿Cómo no? Daniel no le costó mucho, pero Bayardo sí, yo lo conocí en el Frente Norte. Que después hizo un hijo de puta es otra cosa, Sofía. Imagínense cómo teníamos de intoxicada la mente, que allá, yo creo que se los platiqué, a inicios de julio, perdón, los primeros meses de la revolución. Y después les voy a contar otra cosa, porque ahí está José María Ibarra, hoy un opositor desde 1983 que se vino de Nicaragua a Estados Unidos. Vamos a contarles otra historia. Y fundamos una escuela de seguridad personal que sería como aquí una academia del servicio secreto, porque esa es la seguridad personal, lo que aquí en Estados Unidos es el servicio secreto. Y llegó Tomás, habló Marcabezas, que era el director de la seguridad personal. Yo era el jefe de la compañía de alumnos de esa academia. Yo tuve las segundas palabras después de Omar Cabeza y cerró Tomás. Pero mire cómo nos manipulaban. Estábamos durmiendo en el suelo y era agosto, septiembre, después del triunfo de la revolución, y estábamos durmiendo en el suelo en esa academia, en el 19 y medio, Quinta Vida se llamaba. Creo que era de los Meneses Cantareros. Entonces los muchachos, como yo soy el jefe de la compañía de alumnos, me dicen: no, decirle que nos traigan literas, que no tenemos colchones, y que estamos comiendo cualquier cosa. Y comienzo y le digo: comandante Tomás Borges, ando todavía con las botas guerrilleras 2 meses después del triunfo. Yo andaba unas botas guerrilleras que me llegaban casi a la rodilla, como las de Sandino. Porque las botas que en la montaña
tratábamos de que fuera baqueta para que no tuviera grabado como la bota militar y así no dejar huella por donde pasábamos. Y al final venía uno con una rama amarrada, borrando las huellas, amarrada en la cintura, así en la guerrilla. Mire que ando con las botas guerrilleras, todavía ando el uniforme que traía de la guerrilla. Y así hay varios aquí, no tenemos litera, la comida está así, nos faltan uniformes. Bueno, y llega Tomás Borges, después que yo termino de hablar, le tocaba cerrar el acto a él. Entonces me doy cuenta que no tienen colchones, no tienen catres, no, a todo mundo. No tienen botas, no tienen uniforme, no, pero no les hace falta la conciencia revolucionaria. Y ya con eso nos convenció el pendejo. Así nos manipulaba. Éramos jóvenes. Yo no había cumplido 19 años. Ya en septiembre me mandaron a ser subdirector de la Escuela Modesto Duarte, donde Chema, que ahí está ahorita, mírenlo, José María Ibarra, aquí está en San Francisco, era el director. Y recuerdo cuando Chema hace contacto con unos cadetes que están ahí por el seminario, que era la Cruz Roja, y ofrecieron entregarse porque ellos no estaban envueltos en crímenes. Y era cierto, pues eran cadetes de la academia. Y a través de Chema, el contacto con Omar Cabeza, Omar me dice, te voy a mandar unos cadetes de la Academia de la Guardia. Yo me puse en contra, yo no quiero. Pero bueno, pues a última hora era una orden. Así llegó como subordinado mío Enrique Quiñones. Yo era su jefe. Y por supuesto que Chema, que era el director, porque yo era el subdirector, era su jefe también. Pero esto se lo digo solo como un adorno. Lo que les quiero decir, que después de esa escuela donde yo hablé y Tomás nos hartó con Chagüite, a mí me jalan de allí a fundar otra escuela de seguridad personal en la casa de Fausto Zelaya, kilómetro 8, creo que es allá por donde era el Midinre, en Managua. Entonces prácticamente el jefe militar era yo y no había cumplido 19 años, pero tenía experiencia guerrillera, ahí de la confianza. Y ahí estaba, y llegó Chema, pues. Y que me diga, y me gustaría que Chema comentara, yo sé que Chema es muy prudente, ya tiene 40 años de estar aquí en Estados Unidos. Incluso hasta me eché en cara, abrí los ojos primero que hombres, porque se vino en el 2003, hasta un restaurante le confiscaron. Y un hombre con una colaboración desde inicios de los años 70 a Chema. Y ahí teníamos las muchachas, muchachos pasando los cursos de seguridad personal. Y nos mandaban a pedir las muchachas para llevar al equipo de seguridad de Tomás. La primera que pidió antes de llegar a esa escuela, en la otra escuela me acuerdo, no voy a decir el nombre porque es conocida, llegó a ser, después era azafata, me acuerdo de lo que era la NICA, después se convirtió en, ¿se acuerdan? Las líneas de aviones. Lo que era la NICA y después no me acuerdo cómo que se llamó. Esa muchacha tenía como 16 años y Tomás la pidió para su casa. Y después, estando ya en la otra escuela, donde yo ya era el segundo jefe, nos mandaban a pedir las muchachas para el equipo de seguridad de Tomás. Pero ya sabes para qué las quería. Y después las muchachas quejándose que el viejo la forzaba. Y todo eso nos callamos, creyendo que porque era la dirigencia, y a veces lo discutíamos entre el partido, porque el partido era
plus ultra, la pureza, ser militante del frente había que ganárselo. Ya nosotros veníamos de la guerrilla, éramos militantes, pero entrar al partido tenías que hacer puntos. Y a veces justificábamos, porque a veces en el partido salía la discusión, que mira que Tomás está pidiendo chavala. A la Brenda Rocha, cuando le cortaron el brazo, era bien linda. Y la Brenda sí se lo digo públicamente, porque se presta al juego y ahora es presidente del Consejo Supremo Electoral. Cuando le cortan el brazo a la Brenda, tenía 15 años, era linda. La mandaron a Cuba y allá se la trajo y se la llevó a su casa a Tomás, que me digan que mentira. Y todas esas cosas pasaban. Y nos la callamos. Y cuando llegábamos a la reunión del partido, teníamos los comités de base, ¿no? Llegamos a la conclusión de que eran debilidades humanas. Que me digan a mí que es mentira. Que habían oficiales que prácticamente le ofrecían sus esposas a los comandantes, no jodan, para estar en bien con ellos. Ayer yo platiqué, pero miro que los que me están viendo casi no estaban ayer, y se los voy a platicar de nuevo, no me importa. Yo tenía una hermana de crianza que se crió con mi abuela y le decía papa a mi papá. Incluso ahí, yo creo que tengo la foto donde mi papá le sale poniendo el anillo de bachiller. Se llamaba María Alicia Chacón, ya murió, llegó a ser su comandante. Era la jefa de Relaciones Públicas Internacionales del Ministerio del Interior. Después pasó a ser la jefa de despacho de Fernando Cardenal cuando era ministro de Educación. Murió de un cáncer. Como sabía que yo estaba en ese tipo de estructuras donde mirábamos la vida diaria y la seguridad de los 9 comandantes y de la Junta de Gobierno, entonces me llevó a buscar. Marlon me dice, había una muchacha que desde como en el 80 se le comenzó a meter a Vallarduarse, una tal poetisa, Milagros Terán. Después Vallardo se casó con ella, Vallarduarse. Hay cosas que no les voy a platicar porque me van a decir que estoy hasta misógino, me pueden decir, como me han dicho algunos. Entonces se casó Gallardo con la Milagro. Gallardarse. Y llega mi hermana de crianza, la María Alicia Chacón, a la casa. Quiero hablar con vos, me dice. Vos estás en tal estructura. Y ella tenía un grado superior al mío, era su comandante. Fíjate que la Milagro llega al 5º piso. El 5º piso, la casa de gobierno fue un banco viejo que era 16 pisos y con el terremoto lo recortaron, quedó en 5, casi esquina opuesta al edificio del banco grande ese de 18 pisos que hay en Managua. Ahí era la casa de gobierno, bueno, donde era la vicepresidencia, donde supuestamente sacaron a Eleven hace poco. Y fíjate que llega al 5º piso y se mete a la oficina y le comienza a registrar los papeles a Danieli. Y cuando yo le he reclamado, me dice, pero si yo soy la mujer de un miembro de la dirección nacional, yo sé todo. Pero no puede hacer eso. No, en el 5º, Sofía. En el 5º. En el 4º estaba Sergio, estaba Rafael Córdoba Rivas y en el 3º estaba la Chayo, Sofía.
Y te digo porque yo era el jefe de seguridad de Rovelo en ese tiempo, que era miembro de la Junta de Gobierno. Estaba Moisés Hassan también. Entonces, y me platica mi hermana el rollo. Y no solo eso, man. Fíjate que espera en la noche que se duerman. No, Pipe, eso fue mucho antes del 88 lo que te estoy hablando. Que ya están descansando los escoltas y la sacan por detrás. Entonces Bayardo vivía en la casa del Renco Tefel, un mae que le pegó un pijazo en la trompa en Los Antojitos, porque le confiscaron su casa y ahí vivía Bayardo. Estaba Tomás Borges y en la entrada que tenía 3 casas, la R1, la R2 y la R3. Exactamente la miel, una al lago, ahí estaba la entrada. Primero Tomás, enfrente vivía Henry Ruiz, una cuadra después, y después una para arriba, para el sur, una cuadra abajo y una arriba, ahí vivía Bayardo, en la casa del Rencotefe. Esas 3 casas, y la de Sergio Ramírez, mi primera esposa, las atendía como contrainteligencia, porque había todo un equipo para eso, ¿verdad? Otro día vamos a hablar de eso, por supuesto. Y fíjate que la saca por detrás, así, me dijo, como nosotros teníamos los planos de las casas, las alcantarillas, los manjoles, y por debajo pasaba un tubo madre, todo eso era una especialidad, pues como seguridad personal por atentados, esto, lo otro y lo otro. Y me estaba hablando del complejo 3, sí. Ese era ya por el 10 y medio, Sofía. En el Ministerio del Interior no habían tenientes coroneles. Eran subcomandantes, comandantes de regimiento. No existían esos grados, solo en el ejército. Ese es el complejo 3, me imagino, donde vivía Humberto. Ahí vivió la Mónica también. Y lo saca por detrás, me dice, y se van y se montan hasta en moto y lo hace fumar marihuana. A Bayardo no es que lo hacían fumar marihuana. Pero eso fue después, Sofía. Acordate que los Palmes ya lo hacen. O me estás hablando del centro de convenciones, porque habían 2 Los Palmes. El Olofito, que era allá por el Colegio Americano, y el Los Palmes, que era ahí por la Casa de Gobierno. Bueno, entonces, pero Bayardo le tiraba sus churros, pues. Y la otra, parece que mi hermana era enamorada de Bayardo. Después me contaron cosas. Creía que es que la Milagro lo hacía tirarse sus churros a Bayardo, si él era tocado al mal. Entonces me voy donde el jefe de seguridad de Bayardo, que había sido subordinado mío en la escuela, el pelón le decían. Oye, pelón, quiero hablar con vos. ¿Qué pasó? Mira, le digo, nosotros le decíamos los dirigentes. El dirigente que vos andás, le digo, le está pasando esto y esto y esto. Se te sale en la noche, se lo llevan y hasta va a fumar marihuana con la mujer. Así, 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 ustedes ni cuenta se dan. Entonces le estoy dando orientaciones de seguridad para que tome medidas de seguridad, para que no siga pasando eso con el dirigente, porque lo pueden matar, pues lo que pasa en la seguridad personal. Y el pendejo, en vez de tomar las medidas, se fue donde Bayardo y le dijo, comandante, hay un hombre que trabaja con Lenín Serna, le dicen Enoch, anda hablando mal de su mujer. Imagínate la cepillada del hijo de puta. Le estoy dando orientaciones para que tome medidas de seguridad para que el hombre no se esté saliendo sin la escolta, sin la seguridad con la mujer. Y el hijo de puta le fue a decir que yo estaba hablando mal de su mujer. Así.
Cuando ya estoy en lo que es la contrainteligencia, entonces yo atendí el COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada. Y yo tenía un agente infiltrado ahí en el COSEP, que era primo hermano ya murió, de Jorge Salazar. Jorge Salazar, el que mataron, que fue vicepresidente del COSEP. Y era el principal agente que yo tenía, el más grueso. Y tenía una casa de seguridad en Bello Horizonte. Las casas de seguridad tenían hasta seudónimo, creo que se llamaban Las Piedrecitas, la casa de seguridad. Pero bueno, en Bello Horizonte. Estoy entrevistando a mi agente secreto, ¿verdad? A mí no me daban nada, a mí no me daban Renault porque eso era Colorado. Yo tuve un Peugeot, tuve una Hilux de las viejas Hilux de una cabina, tuve un Maverick, por lo que yo atendí el COSEP. Entonces me voy y estoy entrevistándolo secretamente en una casa supuestamente de otros antisandinistas. Y le hacíamos toda una fachada. No, es la etapa que está, Sofía, de la parte trasera, el Cine América, al sur, casi al tope sur, pero no en la calle central del bulevar, sino que en la otra calle, en la calle secundaria. Pues. Entonces, estoy entrevistándolo y de repente se aparece el que actualmente es segundo jefe de la Dirección de Información para la Defensa, lo que era la DGC, pues. Actualmente es el segundo jefe. Se llama Moisés Gutiérrez, Mariano, le decían Cantinflas. Era un oficial más y llega, y yo chiviado, porque esas casas solo las conocía el jefe, mi jefe inmediato y yo. Y ahí lo busca Mariano, me salen, yo estoy en un cuarto entrevistando al hombre en secreto, ¿verdad? Dice Goyo que vaya, me dice. Goyo es Lenin Serna. Y a Goyo, aparte de que sí lo admirábamos, lo queríamos, la pendejada, pues. Y yo me pongo y me reviso inmediatamente porque tenía un color Goyo y que me mandé a llamar a su oficina. Y me reviso como 2 años atrás. No he hecho ninguna cagada, no le he cagado. Alguna misión me quiere encomendar y agarro el carro y me voy. Llego a la oficina de Lenin y me recibe la María Eugenia Mesa. Era la asistente de él. Lenin era raro que hablara con un oficial. Usted sabe cómo es la seguridad. Y me acuerdo que me dice la María Eugenia, que sí me conocía. Ay, vení culón porque te vas a reunir con el jefe. Y se va, le toca, ¿ah? Ahí te knock del F4. Pasa de knock. Y llego y me dice, mira, Enoch, me dice, ¿desde cuándo estás en la seguridad? Soy fundador, le digo. La fundamos en el Inter. Cuando la fundamos, el jefe era Hugo Torres. Soy fundador, le digo, lo fundamos en el Inter. Lo que pasa es que al inicio me asignaron como subdirector de la Academia de la Seguridad Personal. Pero la seguridad personal es una sección de la seguridad. Y le platico, pues. Soy fundador, me dice, y en tantos años no has aprendido ni mierda. Y se me baja el mundo porque meterse en problemas con el jefe de la seguridad. Decime la verdad y nos vamos a entender. Si no, Lenin así habla, si no vas a tener problemas conmigo. Y vos sabés lo que es tener problemas conmigo, me dice el hijo de puta todavía. Y ¿cómo es eso que vos fuiste a hablar de la mujer de Bayardo? Me dice. Que así me tiré el rollo. El hijo de puta, el pelón, el jefe de la seguridad, le dijo a Bayardoarse. Allá anda un hombre hablando mal de su señora, le dicen, Enoch trabaja para Lenin Serna. Entonces, a que le habló con Lenin y Lenin me va a levantar en el aire.
Es la mujer, me dice, de un miembro de la Dirección Nacional, porque eran los sacrosantos, eran los semidioses. Y este es un problema de Estado, me dice. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no he hablado mal de ella. Y lo que les platiqué, lo que pasó que fue esto y esto y esto y esto, le digo, y lo saca por detrás, hasta marihuana fuman. Y a veces, y van, y me le descohijo a Lenín, pues le digo, claro. Entonces me dice, haceme un informe a mano. Así era, así comprometías también a otros que reclutaba a mano, porque su letra. Haceme un informe a mano de eso. Y se lo hice, pero no me dejó salir de la oficina. Ahí tuve como 6 horas. Y después me dice, mira, no, tu hermana fue la que te platicó eso, pero es que Bayardo anduvo con tu hermana, parece que era cierto, pues. Y me platica la historia. Y parece que es que está celosa. No, porque conozco esto y ya le... Bueno, para no cansarte el cuento, el Lenín montó una jugada con Joaquín Cuadra. Era el jefe del Estado Mayor del Ejército. El Joaquín Cuadra le traveseaba a la mujer a Bayardo, la Milagro. Y un día Joaquín Cuadra, esa jugada la montó Lenín, estoy convencido. Joaquín Cuadra llamó a Bayardo. Revisa a tu mujer que va con un calzón rojo. Acaba de salir de aquí conmigo. Así, a ese nivel. Y a los días se acabó el matrimonio de Bayardo. Aparte de otra vez que la agarraron con otra persona ahí por Giloa. Ahí me acuerdo de Alejandro Betango, que fue el que la agarró en ese mate. Le decían el garrobo de llano. Fue jefe de seguridad de Bayardo después. Y así se acabó ese matrimonio. Entonces, así se manejan las intrígulis del poder. Y lo de Tomás no era nuevo, que mandaba a pedir chavalas. Tomás violó una chavala como de 14 años en una casa de seguridad. Casa de seguridad, y te estoy hablando en la clandestinidad, antes que cayera preso en el 76, que cayó preso. A la hija de un colaborador. Hasta lo sancionaron. Porque Tomás no era de la Dirección Nacional, le hacen una gran historia. Tomás llegó a ser de la Dirección Nacional cuando nos dividimos en 3 tendencias, pero antes no era de la Dirección Nacional porque era libretero. Fíjate que Tomás era tan chancho. Lean un libro de Tomás, que el primero que hizo, que se llama La paciente impaciencia. La Eva, para los viejos militantes, que hay algunos aquí viéndome, saben quién es la Eva, ya murió. Eva era seudónimo, no voy a mencionar de nombre, puta, por respeto, pues. En una casa de seguridad le tiró el cuento y se la llevó en el saco, porque era Tomás, en la clandestinidad. Y Tomás lo platica en el libro, La paciente impaciencia. Miren. Y nosotros no nos percatábamos de qué clase de ser humano era ese hijo de puta. Lo queríamos héroe. Así nos idiotizaron. Los mirábamos como semidioses, es verdad. Es verdad. Fíjate que una de las personas más honestas que yo conocí dentro de los 9
Es Luis Carrión. Era el que menos tiempo tenía de estar en el frente, pero fue miembro de la Dirección Nacional por la división de las tendencias. Y Luis Carrión no aceptó nunca vivir en una casa confiscada. Vivía en una casa que se la regaló su papá, don Luis Carrión Montoya, que era el dueño del famoso restaurante Los Ranchos, allá por la Esquimo. Nunca aceptó vivir en una casa de las mansiones que tenían todos. Luis Carrión vivía en una casa que le regaló su papá. Más bien Henry vivía en una mansión frente a donde Tomás Borges, que supuestamente era el más humilde de todos. Entonces todas estas desviaciones, todo este asunto, es lo que me lleva a decir a mí que nos estafaron. Nos engañaron. Y al punto de que cubrirle la caca como el gato a ellos era un deber. Y lo creíamos así. Entonces ahora pueden entender por qué hay gente que está viendo que están reprimiendo a Nicaragua, que están viendo lo que pasó en el 2018 y sigue apoyando a Daniel. Todavía los alimentan con esa estupidez ideológica. ¿O es que no han visto que Daniel no cambia el discurso? Daniel, si habla 10 días seguidos, 10 días comienza con William Walker, llega a los españoles, llega Benjamín Celedón, llega Sandino. Ese es el discurso siempre. Y eso se lo mete. Por lo menos uno estudió. Yo tengo 27 años que me gradué de abogado. De licenciado en Derecho, perdón. El título de abogado te lo daba la Corte Suprema y me lo quitaron. Pero vos te encontrás la mayoría de los sandinistas históricos. No estudiaron. Yo conocí mayores con grado de mayor, Juancito, y no sabían leer. En serio. Yo tuve grandotes subordinados míos. Porque yo era del movimiento estudiantil cuando pasé a la clandestinidad, cuando me rebelé contra Somoza. Entonces yo había medio estudiado. Yo tenía subordinados con mayor grado que yo y le daban el gran grado, pues no sabía leer. Pero así nos llenaron de ideología, nos llenaron que el imperialismo. Fíjense que yo descubrí, ¿cómo está Irving? Yo descubrí hasta hace poco, cuando hice un video, que lo de William Walker no fue una intervención norteamericana. No fue una intervención del gobierno de Estados Unidos la metida de William Walker a Nicaragua. Y Daniel está queriendo pedir indemnización de los daños que ha sufrido Nicaragua desde William Walker. Lo dijo en el penúltimo discurso. Y yo les hice una explicación, ¿se acuerdan? Hace como 2 o 3 videos. De que lo de William Walker no fue una intervención de Estados Unidos. Sí, Sofía. No fue una intervención del Estado ni del gobierno de Estados Unidos. Y anda que, la intervención de... No joda, Daniel. Y se los expliqué hace varios días, cuando Daniel dice que estaba retando ir a La Haya otra vez a Estados Unidos para reclamar los 17.000 millones. Bueno, ya saben ustedes.
Pero es que lo de William Walker no fue una intervención de Estados Unidos. Creo que ahí está Jorge Antonio Quiñones, va entrando. Hasta tuvimos un intercambio el día que hice ese video. José Marcoleta era, ¿verdad? Jorge Antonio Quiñones, el que le hizo el amarre para que amarraran a Byron Cole. Querían contratar a la Guardia Suiza para que apoyara a los liberales, pero era muy caro. Y entonces contrataron con Byron Cole a la falange de filibusteros como mercenarios. O sea, fue una contratación privada, como el grupo Wagner, pues, ahí en Rusia ahorita. Mercenarios. Entonces, la contratación de William Walker, o Walker, lo que la batalla de San Jacinto, al que contrataron fue a Byron Cole, que era el jefe de William Walker, y fueron los liberales para pelear contra los conservadores. Los contrataron como mercenarios. Nada tiene que ver el Estado de Estados Unidos. Y Daniel engaña a los militontos con William Walker. Yo creo que la mayoría que me está viendo no lo sabe tampoco. Denme un toque. Y así han pervertido la historia. Así han pervertido la historia. Y imagínense que yo, hace menos de un mes, cuando oí hablar a Daniel, y yo estaba preparando un video, y yo digo que Daniel, William Walker, este hijo de puta, sí. Daniel, el mismo cuento de siempre. William Walker, los españoles, Benjamín Celerón, la misma paja. Pero no sé cómo en todo, ando tratando de atacarlos, porque ahí se me hicieron daño, eso digo, puta, hay gente que me reclama que has perdido tus principios revolucionarios. El hermano José Buda, ya estando yo en Estados Unidos. O sea, me echó preso y le tengo que dar besos a ese hijo de puta de Daniel. No agarren vara. Entonces, o igual Daniel, que se tire el chagüite, que van a demandar a La Haya para reclamar los daños a Nicaragua desde la intervención de William Walker. Y de repente no sé cómo se me encendió la luz. Así era, José de Marcoleta. Hasta en tiempo de Doña Violeta crearon una orden, la orden de José de Marcoleta, Jorge Antonio. Y me pongo yo, ¿por dónde le caigo a esta hijuela? Ya saben las tapas, ¿verdad? A Daniel, siempre el mismo discurso. Y estaba preparando un video yo. Y se me mete de repente en la cabeza la falange filibustera. Así se llamaba. La falange filibustera. Cuando contratan a William Walker, no lo contratan a él. El contrato lo hacen con Byron Cole como jefe de la falange filibustera, y él lleva a Byron Cole como jefe militar de la falange, pero como mercenarios. Fue una contratación privada entre el gobierno liberal de León para combatir a los conservadores de Granada. ¡Pum! Se me enciende la bujía. Creo que soy el primero que lo he dicho. En la historia del país creo que soy sin tapa. Y tampoco estoy presumiendo. Pues puta, dije yo, si esto lo sé desde hace tantos años y no me había percatado que contrataron a Byron Cole. Byron Cole prácticamente subcontrató a William Walker, la falange filibustera, pero si este es un contrato mercenario. O sea, contratar a un mercenario para ir a combatir a los conservadores, el gobierno liberal de León.
Entonces te das cuenta que es mentira que Estados Unidos intervino a Nicaragua, que fue una invasión de Estados Unidos, sino que fue un contrato a mercenarios del falange filibustera que dirige a Byron Cole y William Walker. Y dije yo, tengo el video de hoy, se me encendió la bujía. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no se percataron de eso, ¿verdad? Fue un contrato privado, el de William Walker, de mercenario a la falange filibustera. Nada tiene que ver el Estado de Estados Unidos. Igual como Putin tenía el grupo Wagner ahorita contra Ucrania como mercenarios contratados privadamente. Eso fue lo que pasó con... Pero eso fue después, Sofía. Ya después los contratos bancarios hicieron los pactos. Hay 2 o 3 pactos. Los pactos que es cuando se adueñaron del ferrocarril y toda esa onda. Pero Jorge, no hombre, a Byron lo palmaron. Ah, sí, creía que me estabas hablando de San Jacinto, Tizat, desde allí por León. Sí, llegando a Tipitapa, ahí lo matan a Byron Cole. Es más, fíjate que una vez se malearon conmigo, porque estas cosas de la historia hay que decirlas realmente como son, porque los vencedores son dueños de la historia. Entonces nosotros vencimos a Somoza y aquí me van a criticar a los que acompaño hoy en la oposición, porque Sergio Ramírez está en la oposición. La historia oficial a partir del 19 de julio la hizo Sergio Ramírez. Incluso sacó como en 2 o 3 tomos el pensamiento vivo de Sandino. Y el manejo ya no era ni siquiera la de Carlos Fonseca, era la historia de Sergio Ramírez. Independientemente que se haya volteado. Yo conocí un perro pequinés porque nos los regaló la esposa de Sergio, me acuerdo. La Tulita. Hermana de Martín. Y estas cosas de la historia tienen que aclararse y decirlos verdaderamente como son. Había un pensamiento de Lenin, de Vladimir Ilich Ulyanov, el que dirigió la revolución bolchevique. Lenin, recuerden de que yo me inicié como marxista-leninista en el 76, imagínense con el MAP. Pues ahí comencé yo, el MAP-ML, el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista, con los Ortega, los otros Ortega, ¿eh? Marvin, Rojas. Ah, bueno, el de Chilo era Chilo Tellas también. Y había un libro de Lenin que se llama La enfermedad infantil del izquierdismo dentro del comunismo. Y la idea central, ahora ya no hacen eso, porque hasta en eso se ha pervertido la educación. Los jóvenes en Nicaragua hoy no saben fichar un libro. ¿Se acuerdan? Bueno, yo comencé mi primaria en los 60, que fichábamos los libros. No creí en Dios. Desde el 76 hasta el 2000 no creí en Dios, Sofía. Ya lo platiqué. Y en ese libro que se llama La enfermedad infantil del izquierdismo dentro del comunismo,
tiene una idea central. Y atrás de la pasta, la editorial, aquella editorial soviética, no me acuerdo cómo se llama, pone la idea central. Y la idea central de ese libro de Vladimir Ilich Lenin dice: la teoría revolucionaria se aplica de acuerdo a las condiciones históricas del país donde se da determinada revolución. Y ahí es cuando Carlos aprende la historia de Sandino, pero la mira de otra manera, del libro de Somoza, El Calvario de la Sodovia. Agarra el marxismo y lo une a la lucha de Sandino antiimperialista, o sea, contra los gringos, y así se parió el sandinismo. Así se parió. Carlos Fonseca comenzó a conocer a Sandino de un libro de Somoza García que se llamaba El Calvario de la Segovia. Me lo tiré todito allá como en el 75. Era rosado, me acuerdo. Y agarró ese pensamiento de Lenin, de Vladimir Ilich, el creador del Estado soviético, que la teoría revolucionaria se aplica de acuerdo a las condiciones históricas del país donde se da determinada revolución. Y agarró el pleito de Sandino, agarró el marxismo, y ahí surgió el sandinismo teóricamente en el que yo me metí. Pero yo creo que es importante que estas cosas se sepan, porque nosotros creíamos de corazón en esas cosas. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la guerrilla, habían 12 guerrilleros nada más. Ah, no, eso es después, Sofía. Un nicaragüense en Moscú. Ese es el libro cuando Carlos Fonseca fue al Festival de las Juventudes a Rusia. Es que lógicamente vas a un festival de jóvenes, no te enseñan la realidad. Bueno, cuando uno iba de vacaciones a Cuba, por decirte algo, no ibas donde vos querías, eran vacaciones dirigidas al Teatro Lenin, a aquel parque, al Copelia, vacaciones dirigidas. Entonces te enseñaban lo que ellos querían enseñarte. Y Carlos vino maravillado y hace ese folletón, un nicaragüense a Moscú. Pero la verdad que nos engañaron, hombre, nos estafaron. Hay que ser claro. Yo sé que la mayoría que me mira a mí viene del sandinismo porque mi mensaje está dirigido a ellos para que abandonen a ese pendejo Daniel Ortega, que es traidor. Nos traicionó a nosotros que le dimos la juventud. Traicionó a los muertos, traicionó a su hermano. Y fue chivato. Echaron preso a gente por él. O sea, Daniel Ortega es cualquier mierda. Imagínense, ¿saben de qué me siento? Yo no soy muy humilde, pues. Siempre el frente me reclamó eso. Porque te querían hacer humilde, pero pendejo, ¿verdad? Humilde y agacharle la cabeza a ellos. Pero yo era rebelde por naturaleza. Y les decía las cosas. Por eso mismo me aislaron en el 2011. Y ustedes miran mis videos en el 2019. Y
Es que es increíble como es que nos estafaron ideológicamente, hombre. Nos engancharon. Ese Tomás hijo de puta nos metía unas carreteadas y le agarrábamos vara. Si aprovecháramos de que nosotros fuimos la última generación y éramos chavalos y románticos, nos manipularon. Es que la gran gesta, Fernando, la hicimos. Y ellos se montaron sobre la gran gesta. Y de repente te metieron en la cabeza que Dios era una forma de dominación. Que sí lo utilizaron, porque los españoles tomaron a nuestros indígenas con el cuento de Dios, ¿verdad? Pero cuando vos comenzás a leer, yo soy vinculado de la Biblia, antes ni la volteaba a ver, y te encontrás cosas, metete al libro de Santiago, en la Biblia. Santiago es uno de los libros más realistas que hay, porque Pablo a veces y Pedro casi ponen a volar a Jesús, pero Santiago, ¿y cómo nos manipularon? ¿Y cómo agarramos la vara? Fíjate que yo no me he podido decir, no me he podido quitar. Mira qué clase de adoctrinamiento. Yo todavía digo, nosotros hicimos, y me estoy refiriendo a algo que solo yo lo hice. Yo todavía hablo en plural, y no porque quiera, sino porque se me acomodó. No, esa frase del Sofía es una frase de los tiempos de Mar. La religión, el opio de los pueblos. Es del siglo XIX. Esa es otra parte, Fernando, fíjate, qué interesante que estás hablando de eso. La teología es la liberación. Yo no sé si Fray Beto, que fue el más conocido de la teología de la liberación, en Nicaragua quienes encabezaban la teología de la liberación eran los dos cardenales, Fernando y Ernesto, y el padre allá del Riguero, Uriel Molina. Yo no sé si ellos fueron conscientes de que esa fue una yuca del marxismo para poder dominar el sector religioso de la gente. ¿Te acuerdas de Fray Beto? Él fue el más conocido, pero Casaldáliga fue primero que Fray Beto. Ya murió Casaldáliga hace algunos años. ¿Se acuerdan de Casaldáliga? Era español que llegó a vivir a Brasil. Fíjate que estos sandinistas del Chayal, yo estoy seguro que les estoy hablando en chino, ni mierda de eso saben de lo que estamos hablando. Ellos solo saben decir gracias a Dios y a la compañera. Pero hay que ir, yo creo que hay que ir desideologizando. Y esa es una de las tareas que yo me he planteado casi desde que vine a Estados Unidos. Desideologizarnos. Porque las ideologías son las que nos tienen en este atraso en Nicaragua. Entonces yo me reuní con Casaldáliga y con Fray Beto. En serio. Y yo pienso que también, independientemente que después se volteó, Ernesto tiene parte de culpa.
Yo viví como 2 meses en la casa de Ernesto Cardenal, en los Altos de Santo Domingo. Me acuerdo que vivía Santa Cecilia. ¿Se acuerdan de un guaro que se llamaba Santa Cecilia? Y yo pienso que también Ernesto es culpable. Porque ellos se prestaron al juego de la teología de la liberación, de marcificar el cristianismo. ¿Por qué lo marcificaron? Yo me acuerdo a Ernesto, cuando yo andaba con él, que Ernesto decía, Ernesto Cardenal, a través de Cristo conocí a amar. No, pero fíjate que no era tanto. Bueno, yo conozco a Carlos personalmente, he estado con él en privado. No me caía bien Luis Enrique, me acuerdo, era muy pedante, el hermano de él. Pero fíjate que yo pienso que no era tan así como vos decís en relación a los Mejía hoy. Más bien pienso que Carlos nicaraguanizó la lucha contra Somoza con su canto. Lógicamente, dentro de las enseñanzas había la dictadura del proletariado, que es otra paja. Es decir, ¿a dónde está la libertad, pues? Quitémosle la dictadura de la burguesía y hagamos la dictadura del proletariado. Dictadura es dictadura. Ah, no, pero nosotros creíamos que era correcto. Fíjate que se me había olvidado hablarle de dictadura del proletariado. Es que de eso estoy hablando, Fernando. Pienso que Ernesto era más consciente porque Ernesto tenía más luces. Es que yo no te estoy diciendo que no tenía luces Carlos Mejía, pero Ernesto tenía más luces, estudió en varios países. Pero Carlos lo que hizo fue lo que yo acabo de decir. ¿Cómo fue que dije? Sandinizó la misa, pues, en la concreta. Pero yo creo que todo eso se tiene que estudiar. Hace poco cumplió 80 años Carlos. Yo me acababa de venir de San Francisco, la reunión que fui a hacer con la oposición allá, y celebró los 80 años Carlos. Carlos me cae muy bien. Honestamente, Luis Enrique no me caía bien. Pero yo no sé si Carlos, porque Carlos lo reclutan a inicios de los 70. Creo que el que lo reclutó fue Eduardo Contreras. Pero yo no sé si Carlos era ducho en marxismo. No lo sé. Sería tapudo. Pero Ernesto sí. Primer trago de Santa Cecilia en mi vida que me lo eché con Ernesto Cardenal ahí en los Altos de Santo Domingo, en el 81 creo que fue. Sí, Sofía. Pero ahí es donde no entendiste lo que hizo Carlos Fonseca para maximizar la lucha nicaragüense. Es contradictorio. Ah, bueno, y el mismo Che Guevara. El Che Guevara dijo, cuando los cristianos y los revolucionarios se unan, las revoluciones serán invencibles. Ahí está en las obras del Che. Pero Carlos fue, incluso, acordate que cuando el Frente se funda, ni siquiera se llamaba Frente Sandinista, se llamaba
Frente de Liberación Nacional, y un leonés, creo que es de apellido Guerrero, fue el que el Che designó como jefe del frente. Carlos comienza a pelear y comienza a plantear la teoría de la sandinización, porque Santiago Guerrero, ahí llamaba, el que fundó el Frente Sandinista es Santiago Guerrero. Y él era el jefe, le decían el mexicano, creo que de León o del Viejo. Y Carlos era como más versado, como con más luces. Y le encuentra un sentido nacional el luchar contra Somoza, porque Guerrero venía a imponer el marxismo así. Marxismo y punto, pues el proletariado. Y Carlos le encuentra una razón nacional, que es el sandino, y marximiza el sandinismo o sandiniza el marxismo. Esa fue, no sé si virtud, no sé qué, pero esa es la obra de Carlos. Y es cuando el mexicano se aparta. Guerrero Santiago era el apellido. Este maje el mexicano, le decían que era de León, el guerrero se aparta del frente porque la mayoría le da la razón a Carlos. Y aún así pasaron 8 años, hasta 1969, que se hacen los estatutos del frente y se saca la famosa programática histórica del Frente Sandinista, la plataforma de gobierno, es que hacen secretario general a Carlos. Y por eso yo siempre digo, este maje exacto, ahí está buena esa, Fernando, la tropicalización de la lucha marxista, muy buena. Y Tomás Borges lo ponen como fundador, está bien, porque incluso era 6 años mayor que Carlos. Pero a ver cómo te explico. Bueno, pues para decirte que cualquier mierda era Tomás Borges. Tomás Borges se hizo miembro de la Dirección Nacional como en el 76. El seudónimo de él era Rolando. A Tomás hasta lo sancionaron, lo tuvieron fuera del frente en un tiempo. Y después salió que violó la hija de un colaborador en su casa de seguridad. Entonces, han tratado de santificar a Tomás, porque Tomás con Lenín Serna montaron todo el juego de los 90 para maximizar a Daniel. Fernando, no, la Dirección Nacional la elegían entre la clandestinidad. Imagínate, Fernando Luna, que es idiota que cuando la Chayo corrió a Eden Pastora porque le pidió lo mismo que yo estaba pidiendo, que se cumplieran los estatutos del frente, que esa fue mi lucha y eso me llevó a la prisión. Leopoldo Rivas Alfaro repone a Edén. Edén dirigió el destranque, la represión, pero lo repone Leopoldo porque Edén comienza a pedir lo que yo venía pidiendo en mis videos, el cumplimiento de los estatutos, y eso no le convenía a Daniel, mucho menos a la Chayo. Y Leopoldo Rivas Alfaro se rajó en la cárcel, igual que Daniel, que bombeó gente estando preso. Lo hizo Leopoldo. Al punto que en 1974, cuando el asalto a la casa de Chema Castillo, el 27 de diciembre del 74,
mandan a liberar los presos y los van a sacar a la Modelo, y el máximo jefe del Frente Sandinista en prisión no era de la dirección Daniel, mienten. El jefe era José Benito Escobar, que estoy seguro que ellos los mandaron a matar. Otro día voy a hablar de eso. Toma la decisión, Ortega es un militante histórico más, pero el máximo jefe del Frente Sandinista en la prisión era José Benito Escobar. Y le dijo a Leopoldo, vos te quedás aquí, hijo de puta, porque vos la has cagado. Es más, lo tuvieron como que había bombeado a la gente, a Leopoldo Rivas. Y Leopoldo no lo liberaron, lo dejaron ahí en la Modelo por orden de José Benito Escobar. A Leopoldo lo liberan en el asalto al Palacio 4 años después. No, el pueblo no era tan así. El pueblo quería más a Tomás y después a Edén, pero al que querían más era Tomás. Edén, vos sabés cómo era la persona. Yo soy amigo del hijo de Edén, nos mantenemos en contacto. Una de mis esposas me la pegó con Edén. Así de fácil. Yo he tenido 3 matrimonios, ¿verdad? No voy a hablar quién. No, la Araceli yo no la conocí. Se llamaba Araceli Pérez, Fernando. Esa la mataron con Idania Fernández, con mi amigo Carlos Manuel Jarquín, con el PIN, Oscar Pérez Casar, Edgar Lang y Roger Dechón. Eso fue en Veracruz, ¿no? En León. Eso lo conozco por historia, ¿no? De los que mataron ahí, ese era el Estado Mayor del Frente Occidental, Fernando. Y al único que conocía era a Carlos Manuel, a Chinto, pues, que su seudónimo era Jacinto. El venado, ni más ni menos. Ay. Sandra, cerrate el pico. Entonces, estas cosas hay que dárselas a conocer a la juventud, sobre todo esa juventud que está engañada con Daniel. Daniel es un traidor. Y esto no quiere decir que yo me siga identificando con cierto tipo de ideas. Me sigo identificando con la justicia, me sigo identificando con la igualdad de derechos, me sigo identificando con la libertad de expresión, me sigo identificando con el amor al pueblo. Eso es amor al prójimo. Y yo lo he explicado varias veces. Esos valores, el Frente Sandinista a nosotros nos los enseñó como que eran valores sandinistas. Pues esos son valores del cristianismo hace más de 2000 años y valores de la ley mosaica hace 6000 años. El defender a los más débiles. Ahí está. Ah, no, pero a nosotros no nos enseñaron que eso era sandinismo. No, hombre, son valores universales. En la concreta, todo eso se llama justicia. Es increíble el plano. Entonces, hombre, vamos a hablar de otra cosa. Yo creo que es que esto es bueno. Mi mensaje siempre está dirigido a estos chavalos del Chayal, que los tiene engañado Daniel y los tiene engañado la Chayo. Porque los tienen engañados. Esos hueputas creen que el frente lo hizo Daniel. Y que la Virgen María es la Chayo. ¿En serio? Así, embrutecidos totalmente. Entonces, por eso siempre yo insisto. A veces hay gente que pensará que yo hago propaganda. No, es que mi mensaje está dirigido a la estructura de Daniel y ahí voy a caer ahorita. Me siento orgulloso de los 4 meses y pico que he hecho video
en Estados Unidos. Antes, yo reclamaba derechos desde el Frente Sandinista, antes de caer preso. Y ahora, yo quiero debilitar a esa organización mafiosa que se llama Frente Sandinista y que dirige, que no se debiera llamar Ortega, se debiera de llamar Daniel Capone, Daniel Corleone. Yo les he explicado cómo se ha unido hasta la mafia italiana. Vamos a tener que hacer otro video porque hay mucha gente nueva de cómo está unido Daniel a la mafia italiana, que es la mafia más famosa del mundo. Está ligado a la mafia italiana. Pero me siento orgulloso que ha surtido sus efectos. Hace casi 3 meses yo hice un llamado a Julio Avilés a que parara en 30 a Daniel, porque es el que tiene la posibilidad, porque es el dueño de las cañas huecas, de los fusiles, pues del ejército. Porque Julio Avilés fue mi compañero en la guerrilla, incluso yo lo recibí cuando llegó a la montaña, porque yo llegué primero que él. Y él me mandó a estudiar cuando me retiraron, porque no me retiré, me retiraron de las Fuerzas Armadas. Pero se ha portado como un cobarde porque lo ha hecho millonario Daniel Ortega. Pero todo este llamado ha surtido efecto. Aquí han venido decenas de policías que se han desertado, militares que se han desertado. Y yo sé que, porque que comenzó este mensaje para debilitar las Fuerzas Armadas, la policía y el Daniel, fui yo. Y me disculpen que esté con la política del yo-yo, porque solo yo lo hice desde antes. Al punto, y me siento pero tan feliz y orgulloso de lo que he hecho, que hace 3 días tuvo que sacar una ley para parar las deserciones. Es que no se han percatado de eso, que ese fue el trabajo del chino. Sacó una ley para criminalizar la deserción y la desobediencia en la policía. Y si no, díganme quién dirigió un discurso a debilitar el ejército y la policía antes que el chino. Díganmelo, pónganmelo. Y han lanzado a sandinistas con perfiles falsos para decirme que yo soy paramilitar. Bueno, ya saben el cuento. Pero les duele, les ha dolido, los he zarandeado. Sino porque la ley contra la deserción y la desobediencia policial, ahora entienden cuál fue la tarea o misión que yo me he planteado de debilitar el régimen desde ahí. ¿Entienden ahora, verdad? ¿Por qué sacaron esa ley? Porque hemos tenido efecto. Porque diciéndole lo que era el sandinismo, cómo lo traicionaron, cómo están pervirtiendo las ideas y manipulando, les ha llegado y están haciendo conciencia de que los están manipulando. ¿No creen ustedes? Pero bueno, les quería contar otra cosa. Bueno, ya hicimos el trabajo político, porque es trabajo político, entre la estructura del sandinismo. Fíjense que Telcor es una institución autónoma, no recibe financiamiento del presupuesto de la República. Telcor, hasta el 2006, tenía 208 trabajadores. Eso tenía Telcor. Cuando Daniel llega al poder el 10 de enero del 2007,
Telcor crece en empleados, no que trabajaba, en empleados fantasmas, al punto de que el nieto de Sandino, ¿saben quién es, verdad? De Sandino, se llama Walter Castillo, hijo de la Blanquita, que es la única hija viva de Sandino, entró a Telcor con el cargo de asesor. ¿Pero qué sabe? La chancha de freno y la mula de chocolate. Asesor de Telcor. Nunca trabajaba en Telcor y sigue recibiendo el salario de asesor. Cuando estaba Movistar y Claro y las radios privadas, entonces Telcor, eso es del tiempo de Somoza, ¿se acuerdan del coronel Alberto Luna, que era el que cerraba las radios en tiempo de Somoza? Siempre hubo ese control. Entonces ya Telcor controla el espacio sideral, le decían antes, las ondas tercianas. Es decir, Telcor es el que autoriza que exista una radio, una emisora. Telcor es el que autoriza a un canal. Telcor hasta un periódico, porque son medios de comunicación. Telcor autoriza a las empresas de telefonía celular. Entonces Telcor recibe una millonada de Claro, de Movistar o Tigo y algunas empresas privadas. Y era un monstruo. Telcor se mantenía solo. Telcor con Arnoldo y don Enrique. Y llegó a tener 5 cuentas bancarias donde tenía activos y dinero del que no gastaba. Porque con solo lo que le daba Claro a Telcor pagaba los empleados de la institución. Cuando llega Daniel, eso crece monstruosamente, porque primero, bueno, eso fue después, tiene un montón en el segundo piso, que es la guerrilla virtual, que son los que se encargan de estar tratando de botar las cuentas de Facebook, de YouTube. Pero aparte de eso, le monta 350 personas, que son los famosos camisas azules. Y esto se lo estoy diciendo para los que viven en Nicaragua. A lo mejor de los que viven aquí saben. Hay unos que andan camiseta azul y son los que sobresalen en la seguridad de Daniel. En motos, bueno, los camisas azules. Esto los dirige alguien que se llama Carlos Juárez, sobrino de Lenin Serna. Estos 350 entraron desde ese tiempo a la planilla de Telcor. No trabajan. Son esos hueputas, no los han visto, unos camisas azules. Y Telcor les paga un salario. Telcor está entrando en el liquidez y está a punto de quebrar. Así como quebraron el seguro, porque las instituciones del Estado le retienen el dinero a los trabajadores, la cotización del seguro, y no se la pagan al seguro, tampoco pagan la patronal. Por eso está quebrado el seguro. Y ahorita están terminando de quebrar Telcor. Ya va a reventar ese pedo. Así funciona la corrupción del danielismo. Y Walter Castillo, el nieto de Sandino, hijo de la Blanquita, sigue recibiendo como $4,000 de salario como asesor. Voy a cerrar con el Chele Grisby. Este idiota, porque es un idiota maricón,
estábamos en la lucha, yo ya estaba en la guerrilla, pero ahí andaba metido en AES. Me imagino que los viejos han de saber lo que era AES, ¿no? En tiempos, la Asociación de Estudiantes Secundaria, que era la estructura estudiantil en secundaria de la GPP. Solo le enseñaron la puntita, como dice, y salió corriendo del país. Ahora ha inventado el Chele Grisby, que es que a él lo mandaron a misión al exterior. ¿Qué misión? Las misiones estaban aquí. El Chino Enoc nunca se asiló, no joda, el Chele Grisby. Y ahorita está el mes de julio, está junio, que son las fechas en que estábamos combatiendo más cerrado con la guardia. Nosotros hicimos una gira, Yalí, San Rafael del Sur, La Concordia, Condega, Estelí, y fuimos a liberar Huaco. Entramos a Matagalpa por Sébaco, por Muy, le caímos a Huaco. Esa gira hicimos los guerrilleros del Frente Norte. Y entramos el 19 de julio a Managua. Pero mientras nosotros nos mantuvimos aquí más de 2 años combatiendo, el Chele Grisby de cagón se fue del país. Se asiló sin orden de nadie, porque había asilamientos políticos que te los ordenaba el Frente para ir a hacer el trabajo de la solidaridad internacional. Pero ¿qué solidaridad podíamos obtener de Bolivia en aquel tiempo? El 19 de julio, él mismo lo narró en la revista Envío, lo agarra caminando en una calle y alguien le platicó que habíamos liberado a Nicaragua del Somocid. Y ese estúpido es el ideólogo del Chayal. Es el que engaña a los que siguen a Daniel y les mete mierda en la cabeza a través de Radio La Primerísima con el hombre nuevo. Ya hablamos del hombre nuevo, ¿verdad? Les mete en la cabeza. Yo recuerdo cuando cayó fulano y el mae fuera el país. ¿Cómo va a recordar ese idiota? Sí salió corriendo, cobarde. Se fue del país, se corrió de la lucha y vino después del triunfo del 19 de julio y lo ubicaron en la NN, la Agencia Nueva de Nicaragua, que era la principal agencia de prensa que tenía el sandinismo. No joda, Chele Grisby, no engañé a la gente. Cobarde, marica, sos piñatero de una radio que era de Girón, que pertenecía a Coradep, la Corporación de Radiodifusión del Pueblo, Coradep. Y te robaste esa radio, Chele Grisby. Y ustedes, sandinistas, dejen de ser idiotas. Estudien, lean, para que un pendejo como este no lo siga engañando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, oportunidad y libertades. Y aunque les dé su colerita, porque yo no he conocido en ningún país socialista a los que viajé ningún programa social como los que tiene Estados Unidos. Les habló Marlon Gerardo Sainz Cruz, el Chino Enoc. Viva Nicaragua libre. Patria libre para vivir. Daniel, Rosario, Camila, Payo, Juan Carlos, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.